¿Tiene grasa en el hígado o ya le han diagnosticado hígado graso y piensa que no es algo realmente urgente? Permítame hablarle con claridad. El hígado graso no suele doler ni dar señales evidentes al principio, y mientras usted sigue con su rutina diaria, puede avanzar silenciosamente hacia inflamación y complicaciones más serias sin que se dé cuenta. En este video le mostraré 7 alimentos que debería eliminar cuanto antes si quiere proteger su hígado y 11 que pueden ayudar a mejorar la función hepática en etapas tempranas cuando todavía es posible revertir el proceso. Quédese hasta el final, porque uno de los errores más comunes está en algo que muchas personas consumen todos los días creyendo que es inofensivo. Y el problema es este: el hígado casi nunca avisa, hasta que el daño ya es mayor. Comenzamos con la parte que a muchos no les gusta escuchar, pero que es la base de cualquier mejoría: la lista de alimentos que debe eliminar. Se lo digo con la serenidad de quien ha visto muchos casos evolucionar bien cuando se toman decisiones firmes. Ambas listas, la de retirar y la de incorporar, son igual de importantes. Si usted añade alimentos saludables pero mantiene los que dañan su metabolismo, es como verter agua limpia en un vaso que aún contiene azúcar. No habrá equilibrio real, y su hígado, que ya está sobrecargado, seguirá trabajando sin descanso. Alimento número 1, ultraprocesados. Pizza congelada, hamburguesas industriales, platos listos para calentar, comida rápida. La regla es sencilla y práctica. Pelé más y habrá menos paquetes. Cuanto más industrializado sea un producto, más lejos está de su forma natural y más complejo resulta su procesamiento hepático. No es un único ingrediente el problema. Es la combinación de azúcares añadidos, grasas de baja calidad, sodio elevado y aditivos lo que favorece la acumulación de triglicéridos en el hepatocito. Los estudios han mostrado una relación consistente entre el consumo habitual de ultraprocesados y la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Este patrón alimentario altera la sensibilidad a la insulina y promueve la inflamación metabólica. Sé que algunos dicen que todo lo sabroso está prohibido. No se trata de prohibir, sino de proteger. Mini reflexión: si revisa hoy su despensa, ¿cuántos productos contienen más ingredientes de los que usted puede reconocer? Alimento número 2, manteca de cerdo y aceite de coco. En los últimos años se han presentado como opciones saludables. Sin embargo, cuando hablamos de hígado graso y riesgo cardiovascular, debemos guiarnos por evidencia científica. Ambos son ricos en ácidos grasos saturados. En exceso pueden elevar el colesterol LDL y favorecer la aterosclerosis. El hígado graso rara vez aparece solo. Forma parte con frecuencia de un síndrome metabólico que incluye obesidad abdominal, hipertensión y dislipidemia. No podemos cuidar el hígado ignorando el sistema cardiovascular. No le pido que tema cada gota de grasa, sino que priorice grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas como el aceite de oliva virgen extra, el aguacate y los pescados ricos en omega 3. Mini punto clave: su hígado responde a lo que usted repite cada día, no a una comida aislada. Alimento número 3, alcohol. Si existe enfermedad hepática grasa de origen alcohólico, la recomendación es abstinencia total, cero alcohol. Si la esteatosis es no alcohólica, algunas guías permiten una unidad estándar diaria en casos seleccionados, pero en la práctica suele malinterpretarse. El etanol se metaboliza en el hígado y genera estrés oxidativo. Si el tejido hepático ya presenta acumulación de grasa o elevación de transaminasas, añadir alcohol aumenta la carga metabólica. Le hago una pregunta directa: si un órgano está intentando recuperarse, ¿por qué añadir una sustancia que exige más trabajo? Eliminar el alcohol es una decisión poderosa y concreta. Mini momento de conciencia. A veces, la verdadera libertad consiste en elegir lo que favorece su salud futura. Alimento número 4, condimentos envasados y salsas industriales. Muchos contienen cantidades elevadas de sodio, potenciadores de sabor y azúcares añadidos.
En el contexto del hígado graso, el sodio contribuye a un entorno metabólico desfavorable, especialmente si existe hipertensión. Aderezos comerciales, mayonesa, ketchup o salsa César pueden transformar una ensalada en una carga calórica innecesaria. Incluso productos etiquetados como naturales pueden incluir azúcares simples. Si tiene hígado graso, priorice aceite de oliva virgen extra, limón, vinagre de manzana y hierbas frescas. Simple y claro. Si esta información le ayuda a mirar su hígado con mayor responsabilidad, compártala. Su decisión de hoy puede cambiar su salud de mañana. Alimento número 5, bebidas azucaradas. Y aquí quiero que preste especial atención, porque muchas personas subestiman este punto. No me refiero solo a refrescos industriales, sino también a jugos de fruta, incluso los exprimidos en casa. Jugo de uva, jugo de naranja, aunque no contengan azúcar añadida, concentran una cantidad elevada de fructosa y glucosa. Cuando usted exprime la fruta, elimina la mayor parte de la fibra dietética y conserva principalmente el azúcar. En pocos minutos puede ingerir el equivalente a varias piezas de fruta sin experimentar la misma saciedad que tendría al comerlas enteras. Sí, la uva aporta polifenoles y la naranja vitamina C. Eso es cierto, pero si usted presenta esteatosis hepática o diabetes mellitus, el control de la glucemia es prioritario. Un consumo ocasional no suele ser determinante. El problema es el hábito diario y sostenido. Mini punto de conciencia. Lo que parece natural no siempre es metabólicamente neutro. Quiero que entienda algo esencial. La enfermedad hepática grasa no es una sentencia definitiva. El hígado tiene una notable capacidad de regeneración, pero si usted continúa aportando factores que favorecen la lipogénesis hepática, está dificultando ese proceso. Empiece por 3 pasos concretos. Elimine azúcares simples y almidones refinados. Evite carnes procesadas. Suspenda bebidas azucaradas, incluidos los jugos. Solo esta modificación, mantenida con disciplina, puede reflejarse en una mejoría de transaminasas y perfil lipídico en los próximos meses. Y apenas estamos avanzando en la estrategia. Alimento número 6, embutidos y carnes procesadas. Salami, copa, jamón cocido industrial, salchichas, incluso pechuga de pavo envasada que muchos consideran ligera. Estos productos suelen contener nitratos, nitritos, conservantes y cantidades significativas de sodio. Recuerde que la esteatosis hepática frecuentemente coexiste con hipertensión arterial, hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina. El consumo elevado de sodio y alimentos procesados contribuye al empeoramiento del síndrome metabólico en su conjunto. Al eliminar embutidos, no solo favorece al hígado, también protege el sistema cardiovascular y ayuda al control de la presión arterial. Es una decisión aparentemente pequeña con impacto sistémico. Mini reflexión. A veces el cambio más poderoso comienza en el carrito de la compra. Alimento número 7. El principal impulsor metabólico del hígado graso es el exceso de azúcares y carbohidratos simples. No hablo únicamente de la cucharada de azúcar en el café, aunque si aún la añade, este es un buen momento para considerarlo. Me refiero a almidones refinados que elevan rápidamente la glucosa plasmática, como pan blanco, pasta de harina refinada, bollería, galletas y productos elaborados con harinas blancas. Tras su consumo, la glucosa sanguínea aumenta con rapidez. El páncreas responde liberando insulina. La hiperinsulinemia sostenida estimula la conversión del exceso de glucosa en ácidos grasos que se almacenan en el hígado. Es un mecanismo fisiológico bien descrito, no una opinión. No le digo que nunca vuelva a consumir pasta. Le invito a modificar la elección, priorice cereales integrales. Aunque el contenido calórico sea similar, la fibra ralentiza la absorción de glucosa y atenúa los picos de insulina, reduciendo la carga metabólica hepática. La diferencia radica en la respuesta metabólica. Ahora que hemos despejado este frente, pasamos a la parte que más esperanza genera. No solo qué retirar, sino qué incorporar.
Son 11 puntos. Si los aplica con constancia, su hígado puede comenzar a mostrar signos de mejoría en semanas. Mini mensaje clave. El hígado responde cuando deja de ser agredido a diario. Número 1. Control del peso corporal. La evidencia científica indica que una reducción aproximada del 5 al 8% del peso corporal puede mejorar de forma significativa la esteatosis hepática. No es un número arbitrario. Con una pérdida moderada disminuye la infiltración grasa y mejora la sensibilidad a la insulina, pero existe un aspecto crítico. La pérdida excesivamente rápida puede ser perjudicial. En la práctica clínica se observan casos de descenso abrupto de peso mediante dietas muy restrictivas. Cuando se repiten los análisis, las enzimas hepáticas pueden elevarse. La razón es fisiológica. La pérdida rápida libera grandes cantidades de ácidos grasos libres al torrente sanguíneo, sobrecargando el hígado y pudiendo favorecer daño hepatocelular. Las recomendaciones internacionales sugieren un ritmo aproximado de hasta 1 kilogramo por semana como margen seguro en la mayoría de los casos. No se trata de competir ni de buscar soluciones extremas. Es un proceso de reprogramación metabólica progresiva. No necesita medidas radicales, necesita consistencia, eliminar los peores alimentos, incorporar los más favorables, dormir adecuadamente y mantener actividad física regular. Esa combinación sostenida es la que realmente transforma el pronóstico. El hígado es un órgano con una capacidad de regeneración extraordinaria, pero necesita tiempo, coherencia y constancia. Si usted avanza paso a paso, el organismo responde, no en una semana, no en pocos días, sino en meses de decisiones sostenidas. Con el tiempo verá cambios en las transaminasas, en la ecografía hepática, en su energía diaria y en su claridad mental. No es magia, es fisiología, y la fisiología favorece a quien respeta sus reglas. Mini recordatorio. La paciencia también es parte del tratamiento. Número 2. Evaluar las enfermedades asociadas. Muchos pacientes se enfocan únicamente en la esteatosis hepática, como si el hígado funciona aislado. El cuerpo no opera en compartimentos. La enfermedad hepática grasa suele coexistir con alteraciones metabólicas. Un hipotiroidismo no controlado puede ralentizar el metabolismo y dificultar la reducción de grasa hepática. Un nivel de cortisol crónicamente elevado favorece acumulación de grasa visceral, hiperglucemia, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. Todo está interconectado. Si ajusta su alimentación pero mantiene una disfunción tiroidea sin tratar, sentirá que el esfuerzo no rinde frutos. Si la glucosa permanece elevada, el hígado seguirá recibiendo la señal de almacenar grasa. Por eso el seguimiento periódico es esencial. Analítica sanguínea completa, perfil lipídico, glucosa, hemoglobina, glucosilada, función tiroidea y control de presión arterial. Tratar la causa de fondo permite avanzar de manera estructurada y no solo superficial. Mini reflexión. Cuidar el hígado es cuidar el sistema entero. Número 3. Ejercicio físico. Muchos saben que es importante, pero lo postergan. Si existe acumulación de grasa en el hígado, el metabolismo necesita activación. No existe fármaco que sustituya el movimiento. Las recomendaciones internacionales sugieren al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada. Eso equivale a 30 minutos 5 veces por semana o 50 minutos 3 veces. Es alcanzable si se convierte en prioridad. Puede caminar a paso ligero, nadar, pedalear, realizar ejercicios acuáticos o entrenar en casa. No necesita instalaciones costosas. La clave es la regularidad y, si es posible, añada ejercicios de resistencia con peso corporal, bandas elásticas o mancuernas ligeras. Este tipo de entrenamiento mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la reducción de grasa hepática.
Algunos estudios muestran beneficios adicionales con hasta 250 minutos semanales, pero evite el patrón de inactividad prolongada seguido de esfuerzo extremo en un solo día. La constancia supera la intensidad. Mini mensaje claro. El movimiento es medicina metabólica. Número 4. El sueño. Aquí hablamos de biología básica. Dormir menos de 6 horas por noche se asocia con mayor riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y esteatosis hepática. La restricción crónica del sueño eleva el cortisol, altera la regulación de la insulina y favorece la acumulación de grasa hepática. No solo importa la cantidad, también el ritmo circadiano. El organismo está programado para que el cortisol sea más alto por la mañana y descienda por la noche, facilitando la reparación tisular y el equilibrio hormonal. Al alterar este patrón se desorganiza el sistema endocrino. Lo ideal son 7 a 8 horas. Si al menos garantiza 6 horas de sueño de calidad y horarios relativamente estables, ya está favoreciendo su metabolismo. El descanso no es lujo, es terapia fisiológica. Mini punto de conciencia. Dormir bien también es una decisión de salud. Número 5. La fibra dietética. La esteatosis hepática no es solo acumulación de grasa, es alteración del metabolismo de la glucosa y la insulina. La fibra se convierte en herramienta estratégica. Puede comenzar de forma sencilla. Al consumir frutas de bajo índice glucémico, añada una pequeña cantidad de semillas de chía o linaza molida. La fibra soluble ralentiza la absorción de glucosa, atenúa los picos postprandiales de insulina y reduce la carga metabólica sobre el hígado. Además, mejora la saciedad y la función intestinal. Un adecuado consumo de fibra se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular y cáncer colorectal en múltiples estudios epidemiológicos. Mini conclusión: cuando añade fibra y respeta su descanso, está enviando un mensaje claro a su cuerpo: quiero recuperarme, y el organismo, si recibe condiciones adecuadas, responde. Además, la chía y la linaza aportan ácidos grasos poliinsaturados, especialmente ácido alfa-linolénico, que puede contribuir a mejorar el perfil lipídico. Muchos me preguntan por la avena. La avena es, en términos generales, un alimento saludable y con evidencia a favor en población sin alteraciones metabólicas relevantes. Yo mismo la he recomendado en otros contextos. Sin embargo, hoy estamos centrados específicamente en enfermedad hepática grasa. En este escenario, la avena sigue siendo predominantemente una fuente de carbohidratos y, en personas con resistencia a la insulina marcada, añadir una carga significativa de carbohidratos puede no ser lo más estratégico en fases iniciales de control metabólico. Por eso, cuando existe esteatosis hepática con alteración metabólica clara, priorizo semillas como chía y linaza por su combinación de fibra y grasas saludables. Mini punto clave: no todos los alimentos saludables lo son en todos los contextos clínicos. Número 6. El aceite de oliva virgen extra. Ya mencionamos grasas que conviene limitar. Ahora hablamos de una grasa con respaldo científico sólido. El aceite de oliva es rico en ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, y se asocia con mejora del colesterol HDL y reducción del riesgo cardiovascular. Además, contiene compuestos fenólicos con efecto antioxidante y potencial antiinflamatorio. Existe un mito frecuente que quiero aclarar. Algunas personas afirman que al calentar el aceite de oliva se vuelve tóxico. En el contexto de uso culinario habitual, esto no es correcto. Su punto de humo es superior a la temperatura de un salteado doméstico estándar. Puede utilizarlo para cocinar verduras sin transformarlo en una sustancia nociva. Lo que no es recomendable es someterlo a temperaturas extremadamente altas durante periodos prolongados.
Como puede observarse, alrededor del hígado graso circulan demasiadas creencias sin base científica. Cuando usted comprende los mecanismos fisiológicos, deja de actuar por miedo o por modas pasajeras. Empieza a decidir con conocimiento. Si esta explicación le ayudó a entender mejor el papel del aceite de oliva, le invito a apoyar este contenido para que más personas tengan acceso a información clara y basada en evidencia. Y si desea continuar aprendiendo sobre salud metabólica con fundamentos reales, suscríbase y active las notificaciones. Escriba en los comentarios aceite de oliva como compromiso personal con decisiones más inteligentes. La recuperación hepática se basa en comprensión y acción sostenida. Número 7. El agua. Puede parecer simple, pero es fundamental. El cerebro a menudo interpreta la sed como hambre. Si no se hidrata adecuadamente, es probable que consuma más energía de la necesaria. Una hidratación correcta favorece múltiples procesos metabólicos. Como referencia general, se suele recomendar aproximadamente 30 mililitros por kilogramo de peso corporal al día. Una persona de 100 kilogramos requeriría cerca de 3 litros diarios. Por supuesto, en caso de enfermedad renal o indicaciones médicas específicas, la cantidad debe individualizarse. En ausencia de contraindicaciones, es una guía segura y beneficiosa para diversos órganos, incluido el hígado. Mini reflexión. A veces, la intervención más sencilla es la más olvidada. Número 8. Alimentos con potencial antiinflamatorio. La esteatosis hepática no es solo acumulación de grasa, también implica inflamación hepática de bajo grado. Reducir la inflamación sistémica es parte del enfoque integral. El cacao puro y el chocolate negro, con al menos 70% de contenido de cacao, contienen polifenoles con capacidad antioxidante. Algunos estudios asocian su consumo moderado con mejoría en parámetros vasculares. Es importante que sea chocolate con bajo contenido de azúcar añadido. El café también merece mención. La evidencia científica muestra que en personas con enfermedad hepática grasa, el consumo moderado de café se asocia con menor progresión de daño hepático. Contiene compuestos antioxidantes como polifenoles y tocoferoles. No es un tratamiento, pero puede formar parte de un patrón protector. El té verde en forma de infusión tradicional aporta catequinas con actividad antioxidante. Sin embargo, es fundamental evitar la automedicación con extractos concentrados en cápsulas. Se han descrito casos de hepatotoxicidad asociados a suplementos de té verde en altas dosis. Lo mismo aplica a la cúrcuma. Utilízala como especia culinaria, no como suplemento sin supervisión médica. El ajo, por su contenido en alicina, también presenta potencial antiinflamatorio y apoyo metabólico. Mini mensaje final de este bloque. Utilice alimentos reales en su forma natural y evite convertir cada tendencia en una cápsula. Como puede ver, no necesita una lista interminable de productos exóticos ni suplementos difíciles de conseguir. Necesita elegir dentro de cada grupo opciones que le gusten y que pueda sostener en el tiempo. Y quiero aclararlo para evitar falsas expectativas. Ningún alimento por sí solo cura la esteatosis hepática. Ninguna taza de café compensa un patrón de vida desordenado. Sin embargo, cuando estos alimentos forman parte de un cambio integral, el impacto puede ser clínicamente significativo. Mini recordatorio: la coherencia diaria vale más que cualquier moda pasajera. Número 9. Las verduras. Esta es la base estructural del plato. Lechuga, rúcula, espinacas, brócoli, coliflor, zanahoria, pepino, rábano. Son ricas en fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Aumentan la saciedad y reducen de manera natural el consumo de alimentos menos favorables. Siempre pregunto qué porcentaje del plato corresponde a verduras. Si apenas ocupan un espacio decorativo, es momento de replantearse. Y sí, también el chayote.
Algunas personas dicen que es insípido, pero no todo lo que es saludable debe ser intenso al paladar. El chayote es bajo en calorías, rico en agua y fibra. Que no estimule fuertemente el gusto no significa que no aporte valor metabólico. La alimentación en el contexto del hígado graso no es castigo, es ajuste inteligente. No se trata de vivir con miedo a cada bocado, sino de priorizar alimentos que respeten la fisiología. Cuando lo hace con constancia, el hígado despliega su capacidad regenerativa. Número 10. Proteína magra. Este punto es fundamental. La esteatosis hepática suele asociarse a pérdida de masa muscular y resistencia a la insulina. Una ingesta adecuada de proteína magra ayuda a preservar la musculatura y mejorar la respuesta metabólica. Pollo sin piel, pescado y huevos son opciones adecuadas. Si dispone de pescados de agua fría como sardina, salmón o atún, mejor aún, por su contenido en ácidos grasos omega 3 con efecto antiinflamatorio y beneficios cardiovasculares. Si no los tiene, otros pescados también son válidos. La clave es aportar proteína suficiente sin exceso de grasa saturada. Respecto a los huevos, la mayoría de las personas con hígado graso puede consumirlos sin problema. La clara aporta proteína de alto valor biológico. La yema contiene colina, vitaminas del grupo B y micronutrientes relevantes para la función hepática. 1 a 2 huevos al día suele ser una cantidad razonable en ausencia de contraindicaciones individuales. Mini punto de claridad: el contexto global de la dieta importa más que un alimento aislado. Número 11. Frutas de bajo índice glucémico. Comprendo la preocupación por la fructosa. El problema es el exceso y en forma concentrada, no la fruta entera consumida adecuadamente. Índice glucémico bajo implica menor elevación brusca de glucosa sanguínea. La carga glucémica baja significa que la cantidad total de azúcares es moderada. Opciones apropiadas incluyen guayaba, aguacate, fresas, ciruelas y manzana con piel. Aportan fibra, antioxidantes y micronutrientes que apoyan el metabolismo y reducen la inflamación. La naranja también puede formar parte de la alimentación, pero consúmase entera, no en forma de jugo. Al exprimirla, elimina la fibra y concentra el azúcar, alterando su impacto metabólico. La estructura natural del alimento marca la diferencia. Antes de finalizar, quiero hacerle una pregunta honesta. Del 0 al 10, ¿qué valor le daría a esta información? Si considera que le aporta claridad y herramientas reales para actuar por su salud hepática, indíquelo. Su apoyo permite que este conocimiento llegue a más personas que quizá todavía no saben por dónde empezar. Si desea seguir recibiendo contenidos basados en evidencia científica, explicados con lenguaje claro y sin sensacionalismo, suscríbase y active las notificaciones. Aquí no buscamos soluciones mágicas, buscamos comprensión profunda y decisiones correctas. Y me encantará leer su experiencia y sus avances en los comentarios. Escríbase la ciudad y el país desde donde ve este video. Hoy le hablo desde Ciudad de México, una ciudad llena de historia y energía. Cada vez que leo comentarios desde Guadalajara, Monterrey, Puebla o cualquier rincón de España y América Latina, siento que formamos una comunidad que elige cuidarse con conciencia. Si hoy decide empezar a proteger su hígado, escriba en los comentarios una sola palabra: compromiso. Declararlo en público fortalece su decisión. Cuide su salud con constancia. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo desde Ciudad de México.